sientes empezar. Si alguna vez te quedas solo, de noche, junto a una piscina vacía, y el agua se mueve sin motivo, no te acerques al borde. Y si por megafonía empiezan a contar nadadores, reza para que la cuenta nunca llegue hasta ti. Gabriel tenía 17 años cuando consiguió un trabajo temporal como ayudante del encargado de mantenimiento de un complejo deportivo municipal en las afueras de Valencia. El sueldo no era gran cosa, pero las tareas eran sencillas. Comprobar que las puertas estuvieran cerradas, apagar las luces, revisar que no quedara nadie dentro antes de activar la alarma nocturna. El edificio era enorme. Contaba con un pabellón, varias salas de entrenamiento, un gimnasio, vestuarios y una piscina cubierta de competición. Los empleados más veteranos siempre coincidían en una cosa: la piscina era el último lugar que debía revisarse. No porque ocurrieran accidentes, ni porque tuviera problemas con las instalaciones, simplemente porque nadie quería quedarse allí cuando el resto del edificio ya estaba vacío. Gabriel pensó que eran supersticiones. La primera semana no ocurrió nada extraño. Terminaba la ronda poco después de las 10 de la noche. Apagaba las luces, activaba la alarma y regresaba a casa. Todo cambió un jueves de finales de octubre. Uno de los vigilantes se enfermó a última hora y el encargado tuvo que marcharse antes de tiempo para cubrir otra instalación. Aquella noche, Gabriel realizaría la inspección completamente solo. A las 22:03 cerró la puerta principal. Los pasillos quedaron desiertos. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. Comenzó la ronda. Primero el gimnasio, después las salas de musculación, más tarde los vestuarios. Todo estaba en orden. Solo quedaba un lugar: la piscina. Empujó lentamente la pesada puerta metálica. El olor a cloro lo envolvió de inmediato. El enorme recinto permanecía iluminado únicamente por las luces de emergencia. La superficie del agua parecía una placa de cristal oscuro, completamente inmóvil, sin una sola onda. El techo era tan alto que las sombras ocultaban parte de las vigas metálicas, y cada paso que daba alrededor del vaso producía un eco que tardaba varios segundos en desaparecer. Gabriel caminó junto al borde revisando las puertas de emergencia. Todo estaba cerrado. Los bancos vacíos. Las duchas apagadas. Los marcadores electrónicos sin corriente. Era exactamente la imagen que esperaba encontrar. Se acercó al cuadro eléctrico donde debía apagar la iluminación principal. Antes de hacerlo, por costumbre, dirigió una última mirada hacia el agua. Seguía completamente quieta. Extendió la mano hacia el interruptor. Entonces, sin previo aviso, una única ola atravesó toda la piscina. No nació junto al borde, ni cayó ningún objeto al agua. La superficie se elevó desde el centro, como si algo enorme hubiera cambiado de posición en el fondo. La onda avanzó lentamente hasta golpear los 4 lados del vaso, y el sonido del agua chocando contra los azulejos retumbó por todo el edificio. Gabriel permaneció inmóvil. Esperó. La piscina volvió a quedarse completamente lisa. Sacó la linterna del cinturón e iluminó el fondo. El agua era tan transparente que podía distinguir perfectamente las líneas negras pintadas sobre las baldosas. No había nadie, ni un objeto, ni siquiera una hoja. Solo el fondo vacío. Respiró aliviado. Pensó que quizá el sistema de filtrado había expulsado una corriente de agua. Estaba a punto de guardar la linterna cuando un reflejo llamó su atención. No provenía de la piscina. Venía del extremo opuesto del recinto. Levantó lentamente la luz.
entonces dejó de respirar. En la plataforma más alta del trampolín de 5 metros había alguien sentado, sin mover un solo músculo, con las piernas colgando hacia la piscina. Lo imposible no era que hubiera una persona allí. Lo imposible era que sus pies desaparecían en el agua, como si la distancia de 5 metros entre el trampolín y la superficie hubiera dejado de existir. Gabriel no pudo apartar la vista. El extraño permanecía sentado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el agua, como si esperara algo. Entonces, sin previo aviso, se puso de pie sobre la plataforma, extendió los brazos y saltó. Gabriel esperó el impacto. No llegó de inmediato. El silencio se alargó 2, 3 segundos más de lo que cualquier caída debería tardar en producir sonido. Y entonces, mucho después de que aquel cuerpo debiera haber tocado el agua, llegó el golpe. Un chapoteo enorme y retrasado, que resonó por todo el pabellón como si el sonido hubiera viajado desde muy lejos para llegar hasta él. El eco del supuesto salto tardó varios segundos en desaparecer. Después volvió el silencio. Un silencio espeso, irreal. Ni siquiera se oía el sistema de ventilación. Era como si el edificio entero hubiera dejado de respirar. Gabriel apretó con fuerza la linterna y decidió marcharse de inmediato. Giró hacia la puerta metálica por la que había entrado. Estaba a menos de 20 metros. Comenzó a caminar deprisa. 5 pasos, 6, 7. Entonces algo llamó su atención. La puerta parecía más lejos. Se detuvo. Frunció el ceño. Era imposible. Conocía perfectamente aquella distancia. La había recorrido cientos de veces. Sin embargo, ahora el pasillo que rodeaba la piscina parecía haberse alargado. Miró hacia el otro extremo. El trampolín también estaba más lejos. Todo el recinto parecía haber aumentado de tamaño. No era una ilusión óptica. Cada paso tardaba más de lo normal, como si el edificio se estuviera estirando lentamente. Gabriel aceleró. La puerta seguía sin acercarse. Respiró hondo. No quería entrar en pánico. Pensó que estaba desorientado, que el cansancio podía provocar esa sensación. Se obligó a caminar despacio, contando los pasos. 1, 2, 3. Llegó hasta la primera torre de salida para competiciones y apoyó la mano sobre ella. Era real, sólida. Continuó avanzando y finalmente alcanzó la puerta. Empujó la barra antipánico. No se abrió. Volvió a empujar con más fuerza. Nada. Probó otra vez. Seguía bloqueada. Aquello tampoco tenía sentido. Las puertas de evacuación nunca se cerraban desde dentro. Sacó el llavero de servicio, introdujo la llave. La cerradura giró con normalidad. Empujó. La puerta no cedió ni un centímetro, como si al otro lado hubiera una pared. Gabriel sintió un vacío en el estómago y retrocedió lentamente. Fue entonces cuando escuchó el primer chapoteo, muy suave, detrás de él. Se giró de inmediato. La piscina seguía vacía, pero una pequeña onda acababa de romper la superficie. Después apareció otra, y otra más. No nacían en el mismo lugar, se formaban una tras otra, como si alguien invisible caminara lentamente bajo el agua. Cada círculo se expandía unos metros antes de desaparecer, y entonces surgía el siguiente. Siempre un poco más cerca del borde donde estaba Gabriel. No había burbujas, no había sombra, solo aquellas ondas avanzando en línea recta,
una tras otra, siempre a la misma distancia entre ellas. El equivalente exacto a un paso humano. Gabriel retrocedió. Las ondas cambiaron de dirección. También lo hicieron, como si aquello pudiera verlo. Sin dejar de mirar el agua, dio otro paso atrás. Una nueva onda apareció, más cerca, apenas a 3 metros del borde. Entonces recordó algo que uno de los socorristas veteranos le había contado durante su primer día de trabajo. Lo había dicho riéndose, como si fuera una vieja broma del personal. Nunca cierres la piscina si oyes un salto cuando no hay nadie. Gabriel le preguntó por qué. El hombre solo respondió: porque significa que alguien todavía sigue nadando. En aquel momento, había pensado que era una forma divertida de asustar a los nuevos. Ahora, mientras observaba aquellas ondas acercándose lentamente, deseó no haber recordado jamás esa frase. Y entonces vio algo bajo el agua. No una persona, no un rostro, solo una mano, muy pálida, subiendo lentamente desde el fondo de la piscina, con los dedos abiertos, buscando el borde. En ese instante, el olor a cloro desapareció por completo, sustituido por algo más denso, casi mineral, como el aire de un lugar que llevará mucho tiempo cerrado bajo tierra. Gabriel retrocedió por instinto. La mano desapareció antes de llegar a la superficie. Las ondas dejaron de avanzar. El agua volvió a quedar inmóvil. Durante unos segundos pensó que todo había terminado. Respiró hondo y volvió a iluminar el fondo con la linterna. No había nada. Solo los azulejos blancos, las líneas negras de competición y la rejilla metálica del desagüe en la parte más profunda. Se obligó a pensar con lógica. Había trabajado allí casi 4 meses. Conocía cada rincón del edificio, el sistema de filtrado, las bombas, los conductos, todo. Nada podía explicar lo que acababa de ver. Entonces recordó el panel de control de las cámaras de seguridad en una pequeña sala junto a la entrada de la piscina. Si las cámaras habían grabado algo, tendría una prueba. Corrió hasta la puerta lateral. Esta sí se abrió. Entró en el cuarto técnico y encendió el monitor. Las imágenes aparecieron una a una. Vestuarios, pasillos, recepción, gimnasio y finalmente, piscina. La cámara mostraba exactamente el lugar donde él había estado hacía unos segundos. Pero había un detalle imposible. En la grabación no aparecía Gabriel. La piscina estaba completamente vacía, el agua inmóvil, las luces encendidas. Nadie caminando por el borde. Frunció el ceño, miró la pantalla, después miró sus propias manos. Seguía allí. Volvió a mirar el monitor. Nada. Era como si la cámara estuviera grabando un edificio vacío. En ese momento, un pequeño icono apareció en una esquina de la pantalla. Reproducción atrasada, 22:14. Gabriel sintió un escalofrío. La hora actual eran las 22:31. El sistema no mostraba la imagen en directo. Estaba reproduciendo una grabación de 17 minutos antes. Buscó el botón para volver al directo. Lo encontró. Pulsó. La pantalla parpadeó y la imagen cambió. Esta vez sí aparecía él, de pie frente al monitor, de espaldas a la cámara. Respiró aliviado, hasta que levantó la vista. En la pantalla, detrás de él, había otra persona. Una figura alta, empapada, quieta como una fotografía. Estaba a menos de 1 metro de su espalda. Gabriel giró de inmediato. La sala estaba vacía.
Volvió a mirar el monitor. La figura seguía allí, sin haberse movido. El agua caía lentamente de sus brazos, formando pequeños charcos sobre el suelo. La imagen tenía sonido, y por primera vez en toda la noche, las cámaras comenzaron a reproducir audio. Se escuchaban gotas, una tras otra. Después, una respiración muy lenta, muy profunda. Gabriel volvió a girarse. Nada. Cuando miró otra vez la pantalla, la figura ya no estaba detrás de él. La sala aparecía vacía. Sintió un breve alivio. Duró apenas un segundo, porque la cámara había captado algo nuevo. En el reflejo oscuro del monitor se veía claramente que alguien acababa de entrar en la sala. Y esa persona era Gabriel, solo que seguía completamente empapado. Llevaba el uniforme roto y caminaba con la cabeza inclinada, dejando un rastro de agua tras cada paso. La versión mojada levantó lentamente la vista hacia la cámara. Sonrió y levantó una mano, como si saludara a alguien que conocía desde hacía mucho tiempo. Gabriel dio un paso atrás. La silla chocó contra la pared. No apartaba la vista del monitor, que mostraba dos versiones de la misma sala. En una, él permanecía inmóvil frente a la pantalla. En la otra, su doble empapado seguía observando fijamente la cámara. De pronto, la imagen sufrió una interferencia. Una línea horizontal cruzó la pantalla, después otra. El monitor quedó cubierto por un ruido digital durante apenas un segundo. Cuando la imagen regresó, el doble ya no estaba. Gabriel respiró aliviado. Entonces sintió una gota caer sobre su hombro. Después otra. Miró el suelo. Pequeñas manchas de agua aparecían sobre las baldosas del cuarto técnico. 1, 2, 3. No caían del techo. Formaban un rastro que entraba desde el pasillo, como si alguien completamente mojado acabara de pasar por allí. Gabriel siguió las huellas con la linterna. El rastro avanzaba lentamente hacia la piscina. Sin pensarlo, salió del cuarto técnico. Las gotas continuaban sobre el suelo, perfectamente alineadas. Cada paso dejaba una pequeña marca brillante. La siguió hasta el borde del vaso. Allí terminaban, justo delante del agua. No había huellas de regreso, solo las de llegada. Como si quien las hubiera dejado simplemente hubiera entrado en la piscina sin producir una sola onda. Gabriel iluminó la superficie. Nada. El agua permanecía inmóvil. Entonces escuchó el sistema de megafonía. Un chasquido y una voz. No era una grabación. Sonaba antigua, metálica, como las viejas instrucciones de los años 80. Atención, personal de cierre. Hubo una breve pausa. Comienza la última revisión de la noche. Gabriel sintió un escalofrío. Nunca había existido ese aviso. La voz continuó. Comprueben que todos los nadadores han abandonado el vaso. Silencio. Después añadió una última frase. No olviden contar también al último. En ese instante, los marcadores electrónicos de la piscina, apagados desde hacía horas, se encendieron solos. Las pantallas comenzaron a cambiar de números, aumentando lentamente, como si alguien estuviera contando personas. Gabriel observó sin moverse. El contador llegó a 27. Se detuvo unos segundos. Después cambió otra vez. 28. En ese mismo instante sintió una respiración detrás de su nuca. Muy fría, muy cercana. No se giró. Comprendió, con un frío que no tenía nada que ver con el agua, que si el marcador llegaba a completar la cuenta, el siguiente número sería el suyo.
El marcador volvió a cambiar. 29. La respiración desapareció. Gabriel echó a correr. Esta vez la puerta principal sí se abrió. Atravesó el pasillo, salió al aparcamiento y no dejó de correr hasta llegar a la calle. Al día siguiente presentó la dimisión. Nunca volvió al complejo deportivo. Meses después, todavía incapaz de quitarse aquella noche de la cabeza, buscó información sobre el edificio en la hemeroteca local. Encontró una noticia publicada en 1989. Una tormenta había provocado un fallo eléctrico durante un entrenamiento nocturno y la piscina quedó completamente a oscuras durante varios minutos. Cuando recuperaron la iluminación, faltaba un joven nadador. Tenía 17 años. Nunca apareció. Los buzos revisaron el vaso varias veces. No encontraron ningún cuerpo. El caso terminó archivado como una desaparición. Años más tarde, un antiguo encargado concedió una entrevista antes de jubilarse. Cuando le preguntaron cuál había sido el momento más extraño de toda su carrera, dudó largo rato antes de responder, y lo que dijo nunca llegó a publicarse completo. Solo sobrevivió una frase, citada por un periodista en sus notas personales. Al cerrar la piscina, siempre contábamos 27 personas, aunque esa noche solo habían entrado 26. Desde entonces, los empleados nuevos reciben una única instrucción que nunca aparece en el reglamento oficial. Cuando hagas la última ronda, no mires demasiado tiempo el agua, porque si la superficie permanece completamente quieta, es posible que alguien siga nadando. Y lo peor no es verlo. Lo peor es que el marcador vuelva a contar. Así que, si alguna vez trabajas de noche cerca de una piscina vacía y el agua se queda perfectamente quieta durante demasiado tiempo, no te fíes. Puede que solo esté esperando a que tú también empieces a contar.